Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer la primera reacción que vamos a subir al canal. Os dije que iba a traer vídeos nuevos y este va a ser uno de los formatos de vídeo. Hoy en día hay podcasts a patadas por todos lados. Y me he dado cuenta que en muchos de los podcasts se comentan cosas relacionadas con la biología y que pueden ser interesantes traerlas al canal para analizarlas y sacar conclusiones con respecto a lo que se plantea. En este caso vamos a ver un podcast donde hacen una entrevista a Fanny, una chica que se hizo conocida hace unos 4 años porque tenían un santuario y donde se hicieron virales unos vídeos relacionados con los huevos de las gallinas y me han salido varios shorts relacionados con este podcast y tenía ganas de reaccionarlo, así que vamos a ello. Pues aquí estamos un día más, una San Miguel con Fanny, hoy en este caso. ¿Qué tal? Muy bien. ¿De Barcelona vienes? De Girona. De Girona. ¿Qué tienes por allí montado? Un santuario de animales. Eso me estabas contando justo. Sí. Y o sea, ¿en qué consiste un poco un santuario? No sé por qué, pero les noto muy tensos a los dos, como que ninguno de los dos quiere estar en la entrevista. Es un santuario de animales antiespecista. Es un hogar para animales víctimas del especismo, que son los animales que son discriminados por su especie, los que se usan normalmente para consumo de alimentación y demás. O sea, ¿cómo? A ver. A ver. Animales que son discriminados por su especie. Claro, el especismo es la discriminación por especie. De ahí a que se utilicen unos animales y las otras se les considere, pues, de compañía, por ejemplo. Vale, o sea, básicamente lo que te viene a explicar es que el antiespecismo es una corriente que lo que defiende es que no tiene que haber una superioridad de unas especies animales con respecto a las otras, y creo que se centra principalmente en la especie humana con respecto a otros animales que sí que son utilizados en la ganadería, el consumo, la explotación o como mascotas, ¿no? Discrimina por su especie, entonces se les usa como si fueran productos, mercancías, propiedades, y entonces son los que conocemos pues como el cerdo, la vaca, el caballo y demás. Vale. Bueno, realmente no hay animal que se libre de nuestra especie. Vale, sería interesante ver si estas personas que defienden el antiespecismo, no lo digo por fan en concreto, sino por las personas que lo defienden, tienen mascotas, tienen perros, tienen gatos, etcétera, y sería interesante preguntarles cómo ven esa relación, si se ven como dueños de las mascotas, si tienen un chip que vaya a su nombre, porque normalmente cuando adoptas un animal, creo que en el caso de los perros seguro y en el caso de los gatos también es obligatorio ponerles chip, o debería serlo desde mi punto de vista, y ese animal tiene un nombre, o sea, un chip que va a nombre de la persona que es adoptante o que se denomina dueña. Por lo tanto, ahí ya hay una acción, ¿no?, de superioridad con respecto a esos animales. No sé. Si no es para vestimenta, para alimentación, sino para ocio, ¿no? Entretenimiento. Sí, hay animales para todo, que se utilizan para ocio. O sea, los toros son animales que se utilizan para ocio. Las peleas de gallos, que creo que existen todavía en algunos países. Las peleas de perros, que no sé si son ilegales en la mayoría del mundo, pero supongo que también se hacen. El utilizar cualquier tipo de animal, incluso la pesca deportiva, es utilizar animales para ocio. O sea, que sí, la caza, se utilizan los animales como ocio. O sea, el ocio... El animal no es el centro del ocio, pero sí que tu ocio se basa en cazar al animal. O sea que sí, está bien dicho, ocio. Los animales. Claro, pero o sea, los animales tienen o sea, siempre han tenido una utilidad, entiendo, para el ser humano, ¿no? Bueno, que o sea, se como haga animales que se haya hecho siempre de no carga. significa ni justifica que sea ético y necesario. Vale, aquí sí que estoy de acuerdo con que hay un error ya... Perdón, vaya cara que te he dejado, Fanny. Realmente. Aquí... Perdón. Aquí hay un error de base que va en la concepción que tenemos nosotros con respecto a otros animales. Una función. Los animales no deberían por qué tener una función para nosotros. Nosotros como seres humanos los explotamos, pero realmente esos animales no están ahí para darnos un servicio o para ejercer una función para nosotros. El ser humano los explota. Hay una diferencia. No a todos, pero se explotan animales. Eso es una realidad como un templo, vamos. No es necesario usar animales, no existen para servirnos. Eso es muy antropocentrista. Bueno. Y eso significa que, no sé si sabéis qué es el antropocentrismo. Supongo que el hombre, el ser humano es el centro, ¿no? De sí. la pieza más importante, como digamos. si todo existiera para nuestra especie. A ver, esto va un poco más allá. Ya sabéis que en el canal de vez en cuando hemos hecho vídeos, yo soy muy crítico con el tema del antropocentrismo y es inevitable caer en él si eres un ser humano, porque al final miras por ti como por tu propia especie, ¿no? El antropocentrismo tiene muchas vertientes. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que Dios se supone que hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Eso es antropocentrismo.
Otra de ellas es considerar que el ser humano es superior a otros animales por el hecho de tener una capacidad lógica o por cualquier justificación que se ponga de por medio. Otro aspecto del antropocentrismo es considerar que el ser humano está por encima de otros animales en cuanto a diferencia de trato, aunque ello esté por encima de la ética. O sea, el ser humano siempre está por delante del animal. Pero básicamente, y tratándolo como biólogo, me he encontrado muchos casos en los que todavía se considera que el ser humano no es un animal. Y sí, sí que es un animal. Y hay otra cuestión interesante dentro del antropocentrismo, que es el antropomorfismo. Es decir, atribuir características, comportamientos e incluso formas de pensar del ser humano a otros animales. Pero dices que un animal es una persona. Claro que es una persona. Me parece un poco fuerte decir que una oveja es una persona. Claro que es una persona. Pero de otra especie, ¿eh? Si Digamos- todo existiera para nuestra especie. Vale. Así está el planeta. Vale, pero lo que no entiendo del todo es la parte de la discriminación de especies. O sea, que solo algunas especies se utilizan para para garantizar el bienestar del ser humano. No. Es como el racismo, ¿no? Se discrimina, depende de la etnia, ¿no? Raza. Pues es lo mismo con las especies. A unas se les respeta, dentro de lo que cabe el respeto, ¿no? Los perros, los gatos y demás. Y a otros, pues, se les considera mercancías. Había un monólogo de Santiago Segura en el Club de la Comedia que hablaba de esto, de que en función de cuál fuera el animal, había algunos a los que se les miraba mal y se les miraba bien. Por ejemplo, a los murciélagos. Cerdos, vacas, ¿Qué pasa? de todo. Los animales que A ver, tú eres gatocentrista, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ya viene, porque quiere mimos. Ella quiere sus mimos. Venga. se utilizan como consumo, los que tú comes, seguramente, ¿no? O los utilizas para vestimenta, además. Vale, pero ¿y en este caso de qué los proteges? O sea, los proteges de su consumo, por ejemplo. De su muerte, ¿no? En el santuario en el mío y en cualquier otro santuario de animales, que por cierto hay bastantes en toda España, lo que hacemos es darle una vida digna, con cuidados veterinarios y emocionales, a animales que han tenido la gran suerte de salir de la rueda del consumo. Animales que estaban en granjas, en mataderos, que se han perdido por suerte, etcétera. Aquí hay una idea interesante que hay que tratar con respecto al tema del santuario, y es el hecho de cómo esa actitud magnánima que parece que tiene Fanny o las personas que se dedican al tema de los santuarios, que a mí me parece perfecto esta actividad, pero ¿qué llamamos una vida digna? Una vida digna es una vida en la que el animal no se le utilice, vale, pero ¿hasta qué punto tú, si estás haciendo que ese animal dependa de ti, le estás dando una vida digna o una vida libre, ¿no? Esta podría ser una pregunta de debate, ¿no? Y de hecho me gustaría que lo comentarais en los comentarios, a ver qué os parece esta pregunta. De lo poco que me contó el equipo antes de hacer este podcast, tú fuiste muy viral por un vídeo en el que decías que los gallos violan a las gallinas, ¿no? ¿Esto lo sigues Pasado. creyendo a día de hoy? Claro, por supuesto, han pasado 4 años y aún ahora mismo en el tren me han parado también por las gallinas y aún me da trabajo también. Me refiero que han pasado 4 años y yo de verdad alucino Es que fue una, con es que que fue aún... una brutalidad. O sea, a mí sí que es verdad que esto del mundo de la información y de que estemos todos conectados y que haya vídeos virales me parece que tienen una parte de interés porque están mucho más informados de todo, pero también hay consecuencias negativas y una de ellas las tuvieron que tragar estas chicas del santuario. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando pasó todo lo de las gallinas y los huevos, la gente vacilaba bastante, ¿no? Y se hicieron muchos vídeos ridiculizándolas, metiéndose con ellas, determinados canales, y precisamente lo que quería hacer con esta reacción es todo lo contrario. Me gustaría plantear argumentos a lo que tenga que decir Fanny, plantear ideas, si estoy de acuerdo con ella, estar de acuerdo con ella, pero me parece que ese tipo de acciones de ridiculización, etcétera, aunque ellas les daba exactamente igual, creo que no construyen en absoluto. Tú puedes estar de coña con tus colegas, puedes hablar con ellos, echarte una risa así, les gallines, de los huevos y tal, pero me parece que hacer un vídeo para ridiculizar a las personas y meterse con ellas de gratis, a mí, desde luego, nunca me ha gustado. Si tienes que contestar o tienes que argumentar algo, por lo menos hazlo de manera seria o respetuosa, porque al final es una persona que se está expresando y que no está haciendo daño a nadie tampoco. Sí que es verdad que si la persona que tú estás criticando pierde las formas o te está insultando, te está increpando directamente, entiendo que haya personas que puedan hacer una reacción o hacer un vídeo un poco beligerante, pero creo que en esa época se pasaron bastante con el tema de las gallinas. Vale. Hay ahora tanto bombo con este tema. Pero, o sea, ¿cómo lo defiendes esto? O sea, Pues lo defiendo porque es lo que creo realmente. ¿Qué quieres saber exactamente del tema de las gallinas? A ver, ¿qué A ver. ¿qué quieres saber? Que te hago un croquis, chato. porque, o sea, tú las separas en tu santuario Claro. a las gallinas de los gallos. Sí.
Pero entonces, si hiciéramos eso, las extinguimos, ¿no? Mejor extinguidas que existan para ser asesinadas, la verdad. Vale, esto me parece una colada. Es decir, mejor... A ver, efectivamente, esta especie, Gallus gallus, es un animal, es una especie de animales que dejaron de ser salvajes precisamente por el proceso de domesticación. Entonces, si no se utilizaran como tal, en vida silvestre sería difícil encontrarlas. Pero sí que es verdad que eso no te da una legitimidad para utilizar a los animales. Creo que no es un argumento válido que se puede utilizar. También se utiliza ese argumento, por ejemplo, con el toro de Lidia. El toro de Lidia no existiría si no fuera por los toros. Ya, pero es que estás utilizando al animal. O sea, joder, monta un santuario de toros o lo que sea, pero no hagas el espectáculo dantesco que estás haciendo matando al animal delante de toda la gente. Entiendo que haya sido una tradición durante mucho tiempo, pero a lo mejor las tradiciones pueden cambiar un poquito, hacerlas un poco menos sangrientas, menos dolorosas, menos tortura. Con las gallinas es lo mismo. Al final, no creo que esté mal que exista una ganadería, pero es importante ver en qué condiciones son esa ganadería. ¿Es una ganadería intensiva, una ganadería extensiva? ¿En qué condiciones están los animales? ¿Están afectados a nivel de comportamiento? Etcétera, etcétera. Con respecto a la naturaleza y al ser humano como centro y que utiliza otros animales, existen muchos animales que explotan a otros en la naturaleza. Existen las sanguijuelas, por ejemplo, que son parásitos que lo que hacen es engancharse a un ser vivo y alimentarse de la sangre. Las lampreas también son animales hematófagos, parásitos, que se enganchan a un pez y empiezan a absorberle la sangre y le pueden generar daños muy graves. Pero es que hay casos súper impresionantes también en la naturaleza que no son tanto una necesidad de supervivencia y un tipo de alimentación hematófaga, sino que hay animales que utilizan a otros. Está el cleptoparasitismo, por ejemplo, que es el caso del cuco, o hay algunas abejas que lo que hacen es meter sus huevos en nidos de otros animales para que su prole, su descendencia, sea alimentada por otra especie para salir adelante. Entonces tú lo que estás haciendo es aprovecharte de los recursos y del trabajo de otra especie para que tus crías salgan adelante. Luego también hay animales que se alimentan de huevos, que son omnívoros y que una de las cosas que comen dentro de su dieta son huevos de nidos de otros animales. Si te lo planteas, ¿ese animal podría sobrevivir o podría vivir sin necesidad de comerse esos huevos? Sí, pero si se los encuentra y utiliza otros animales, se los come. Joder. Pero estamos aquí mezclando cosas, ¿eh? Pero es no un tiene nada poco... que ver una cosa de la industria con que tengas en tu hogar, ¿no? Que es el suyo también, obviamente, animales separados por su propio bienestar. Es como con las perras que viven en nuestros hogares, que si se les montan, por no decir violación, ¿no? Al final, ¿qué es una violación? Cuando una de las dos partes no quiere, o de las partes no quiere. No importa la especie. Los animales sienten. ¿De ahí partimos igual o no? ¿Es consciente de que sienten? A ver, no al nivel de los seres humanos. Da igual eso, sería capacitismo. Y para no mí importa el grado. es más instintivo. Vale, a ver, aquí hay una cuestión que también tiene que ver con lo que decía antes, con el antropomorfismo, y de hecho este pensamiento de Fanny es un poco antropocentrista, ¿no? La violación, creo que en términos jurídicos debería aplicarse o se aplica en el ser humano. Al final el derecho es algo creado por el ser humano, para la convivencia entre los seres humanos, y por lo tanto la violación es un fenómeno o un proceso o una cuestión que viene recogida en el Código Penal y que implica, entre otras cosas, primero que el individuo violado no dé su consentimiento, como dice Fanny, efectivamente, y por otro lado que no hay una intencionalidad detrás de ello. En el coito, en la reproducción de las gallinas u otros animales, tú puedes ver que a lo mejor el proceso de el coito es muy agresivo. Tenemos el ejemplo de los gatos. Las gatas se las ve que pegan unos gritos impresionantes, pero cuando tú ves que la gata está en celo, está buscando que tenga lugar esa penetración, ese proceso de cópula, por muy doloroso que parezca, entre otras cosas porque el pene de los machos tiene unos pinchos para favorecer esa ovulación. Si ves, por ejemplo, la reproducción de los tiburones, es una brutalidad. O sea, cómo los machos cogen, pegan mordiscos, enganchan a las hembras y las meten contra el suelo para penetrarlas con los pterigopodios, ya sea de izquierdas o derechas, es alucinante. Y en el caso de las gallinas lo que se ve es que la gallina se coloca y el macho la monta. O sea, hay un proceso de cortejo detrás, de cópula, que implica el proceso reproductivo. Entonces, ¿hasta qué punto puedes determinar que en el caso de los animales existe una violación porque no haya un consentimiento a priori? O sea, al final, el consentimiento es un término jurídico como tal, que lo que hace referencia a expresar la voluntad entre dos o más personas, o
varias personas para aceptar unos derechos y unas obligaciones. Entonces, por ejemplo, si animales como las gallinas, los tiburones, los gatos no tienen conciencia jurídica, no tienen conciencia del derecho como tal, porque no está hecho el derecho para los animales, el proceso de consentimiento como tal no existe en el reino animal, fuera del ser humano. Entonces, no sé hasta qué punto es correcto el uso del término violación entre animales que no sean seres humanos. Otra cosa es que haya una persona que decida coger a un animal, una persona no, un hombre, que es un hombre, que decida coger a un animal y penetrarle. Ahí sí que estaríamos hablando de una violación porque el ser humano está implicado en ese proceso. Por lo tanto, debería haber unos límites de la legalidad para que esa persona tuviera consecuencias, porque eso ya pasaría a los límites del maltrato animal. Pero entre otros animales lo veo más complicado, no lo sé. Instintivo. O sea, es una cuestión de instinto, También razonan. más que de sentimiento. También razonan, también sienten. Un perro que está en tu casa, no me digas que no siente, o es un mueble. Esto es un mueble, no siente. Es una cosa, es un objeto. Sí. Un animal, da igual la especie, cambia, pero tienen su forma de ser, de sentir y de razonar. Y obviamente quieren vivir sus vidas, sin ser discriminadas, ni oprimidas, ni nada. Ya, pero no, o sea, el hecho de separarlos, o sea, si estuviera bajo tu poder, ¿separarías a todos los gallos de todas las gallinas del planeta? Es una pregunta absurda. Sí, un poco. Pero Esa es una pregunta absurda. O sea, significa negarles la reproducción, que es la regla número 1 de su código genético para lo que vienen a la... Este es un argumento que está utilizando... O sea, a mí lo que no me gusta es las personas que utilizan los argumentos biológicos como comodín cuando les conviene para un razonamiento. Es verdad que la finalidad de la evolución y de un ser vivo, de una especie a nivel evolutivo, no es la supervivencia y no es la fuerza, es la adaptación y la reproducción, perpetuar tus genes. Pero no creo que sea necesariamente una explicación que invalide la labor que están haciendo en el refugio o en el santuario, siempre que no haya una influencia química o una manipulación del animal para que ese proceso reproductivo no tenga lugar. Ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Esa especie, igual que en otras, y muchas, como se puede conocer más a nivel de tema perris, ¿vale? Están modificadas. ¿De tema qué? Los perris, por ejemplo. A los perros. Perris. Perris. Perras, perros, perris, da igual. Es una forma hostia. cariñosa de decirlo, no tiene más. Vale. Pues al final están manipuladas genéticamente para que sean como son ahora. Una gallina normal, natural, de antes, pondría 12 huevos al año. Ahora te ponen 300 o más de 300 huevos al año. Vale, aquí hay un argumento biológico que está bien utilizado, pero hay varios girones de realidad que no está explicando. Primero, no es una manipulación genética. Esto es muy peligroso, hablar de manipulación genética y utilizar estos términos, porque normalmente la gente ante lo desconocido tiene miedo. Y el uso del término manipulación genética, primero, puede ser malinterpretado y segundo, que no es correcto. En todo caso, se tendría que hablar, si se incidiera directamente sobre los genes, hablaría de modificación genética o incluso variación genética, pero no manipulación genética, ¿no? Lo que está comentando Fanny no es tanto manipulación genética, sino selección artificial. A lo largo del tiempo ha habido gallinas que se han visto que están más capacitadas para poner huevos que otras, y gallos que tienen una capacidad reproductiva por sus atributos, por sus caracteres sexuales secundarios, por lo que sea, mucho mejor que otros. Entonces, lo que se hace y lo que se ha hecho a lo largo de la historia, desde que el ser humano es ser humano y desde hace más de 10.000 años con el asentamiento de las poblaciones, el comienzo de la agricultura y tal, se han ido seleccionando aquellas especies que iban a ser más productivas, pero no solo con los animales, también con las plantas. O sea, explotamos al final todos aquellos recursos que están a nuestra disposición y buscamos sacar de ellos el mayor rendimiento posible. Un tomate actual, un tomate el que se puede comer Fanny cuando se vaya a hacer una ensalada, no tiene nada que ver con el tomate tal y como sería en la naturaleza. Pero es que lo que dice ella, los perris, un término cariñoso para referirse a los perros. Los perros, a nivel evolutivo, no son lo mismo de lo que deberían ser de manera salvaje. Entonces, la selección artificial que se ha ido haciendo con los animales no es manipulación genética, sino que se han ido eligiendo a aquellos animales en el tema de explotación que podían tener una mayor productividad. Pero no hay una manipulación genética. Tú no estás eligiendo un gen concreto para que la gallina dé más huevos ni la estás manipulando. Simplemente estás seleccionándola para que sea esa gallina la que se reproduzca. Entonces, quería aclarar este término de que manipulación genética no es, primero, un término correcto y segundo, un término verídico. La puesta del huevo es igual de dolorosa, igual que un embarazo, que parir. Es lo mismo. Yo de esta afirmación no sé si existen estudios que lo corroboren,
pero bueno, podría ser. Tampoco sé si existen estudios a nivel no susceptivo sobre el parto de las gallinas u otros animales. Sería interesante si si existieran, y si los veis, pues déjamelos en los comentarios, por fin. Mismo, el dolor les desgasta, les crea Sí, muchas tanto. enfermedades, por supuesto. Pero si yo veo que ponen el huevo como pop, Bueno, ¿no? pero que tú veas eso no significa que No, sea no, o la sea, realidad, ¿no? me Yo, pregunto por ejemplo, tengo desde la gallinas y curiosidad, les ¿eh? pongo implantes. Heterobásico total, usa uno en un extremo y otro en otro. Ella dice que que las gallinas sufren igual que en un parto de un ser humano, que eso creo que está yendo más por el camino del antropomorfismo que por estudios verídicos sobre nocicepción, pero sería interesante verlo si existiera. Y el otro, ¡pum! como, ¡pum! Como si fuera eso descorchar una botella de champán. La Vale. puesta de Pero es huevos contra les natura, mata. ¿no? O sea, ponerle Es un que no hay nada de implante. natural en estas gallinas ya. No, Están eso no es cierto. seleccionadas genéticamente para que sean... Mira, el término selección genética es más correcto, pero eso no es cierto. O sea, sí que es natural. O sea, al final ese animal, aunque se esté utilizando para explotación, es un ser vivo y es natural. O sea, es un ser vivo. Igual que mi gata está viva y es natural que exista y su comportamiento es natural, el cómo me pide comida, el cómo come, el cómo caza animales es natural, estas gallinas también son naturales. Entonces, no deberías permitirte el lujo de decir que puedes excluir a esas gallinas para evitar la reproducción o manipularlas o cambiar ciertos aspectos de su comportamiento para evitar la reproducción, porque esas gallinas, al haber sido seleccionadas artificialmente, ya no son naturales. Creo que ahí hay una patinada. de esta forma, como máquinas, cuando no lo son, no son máquinas. No, ¿Tú efectivamente. crees que una gallina existe para que tú te comas sus huevos, de verdad? No, pero es lo que decía antes, existen animales en la naturaleza que se alimentan de otros y que utilizan a otros. De hecho, hay animales que llegan literalmente a utilizar a otros animales para que trabajen para ellos. O sea, hay parásitos, por ejemplo, el Leucochloridium, que es el que se mete en las antenas del caracol, cambia su comportamiento, le manipula a nivel cerebral para que ese animal vaya a la copa de un árbol y que un pájaro se lo coma. O sea, ese parásito al final está utilizando a otro animal para completar su ciclo reproductivo. La excusa da igual y el motivo da igual. Al final está utilizando a otro ser vivo. Luego hay otro caso que es una brutalidad, que es el de la avispa esmeralda. O sea, esta bicha lo que hace directamente es enfrentarse a una cucaracha, pegarle un aguijonazo, dejarla cao, manipularla, llevársela a su nido, meterle las larvas dentro del cuerpo y hacer que las larvas se la coman por dentro. El cuerpo de esa cucaracha no está hecho para que la avispa se la coma, pero la realidad es que la avispa utiliza esa cucaracha en su beneficio y para reproducirse. Por cierto, estos animales ya hablé en 2 vídeos del canal, en el caso del Leucochloridium y en el caso de la avispa esmeralda. Si queréis ver el ciclo vital en completo, pues ya os lo paso, lo dejo aquí en la descripción para que lo veáis, que son vídeos que yo creo que os va a gustar un montón. No tiene sentido, pero está normalizado. Es tradicional y es legal, pero no es ético ni necesario. Vale, pero ¿y la define para ti lo que es la dignidad de... Ni necesario que para la diversión tenga que asesinarse a un animal delante de un montón de personas y someterlo a esos niveles de estrés? No, no es ético para nada, ni necesario, pero por desgracia sigue existiendo. Ahora, creo que de ese tipo de explotación animal a lo que estamos hablando aquí, que es consumo, hay una diferencia. No lo estoy justificando, pero sí que creo que hay una diferencia muy clara y es el espectáculo. de los animales? O sea, ¿por Pues dónde que pasa? puedan vivir pues la misma dignidad que tú. No quieres que te opriman y que te hagan daño. ¿A que no? Pues es lo mismo. Es Vale, lo mismo. pero en el momento que le pones... Aquí está antropomorfizando a las gallinas, está comparándolas con él, que es un ser humano. Es decir, tanto por un lado como por el otro, está mal utilizar el argumento de igual que tú, igual que tú. O yo igual que. Por ejemplo, yo estoy utilizando el argumento de que hay animales en la naturaleza porque hay animales en la naturaleza y es natural que unos animales utilicen a otros del mismo modo que nuestra especie está utilizando a otros animales. Y creo que esa es una justificación correcta y argumentada. Pero, por ejemplo, comparar al animal contigo, decir, es que tú también quieres, que ahí creo que hay un error y hay una falacia detrás de eso, que es dar a la gallina caracteres antropomórficos. pones un chip, un implante, ¿no? Ujú. A una gallina, también ¿Cómo? estás, o sea, no está decidiendo ¿Cómo? la gallina. Ya, ¿no? Me Yo, pregunto por ejemplo, tengo desde la gallinas curiosidad, y les ¿eh? pongo implantes Vale, sí, sí, para lo que no comentaba. pongan huevos. Eso significa que entonces no sufren la puesta de huevos y viven más años de una forma digna sin tener enfermedades. La Vale. puesta de huevos Pero es contra les natura, mata. ¿no? O sea, ponerle Es un que no hay nada de implante... natural en estas gallinas ya. Vale, no lo había Están escuchado, seleccionadas es verdad. genéticamente para que sean de esta forma, como Vale, a mí lo de ponerle un implante a la gallina me parece una locura también, porque al final tú lo que estás haciendo, de alguna manera,
tu objetivo de hacer un santuario y darles una vida mejor a los animales, estás... Y aquí sí que se podríamos estar hablando de manipulación. Estás manipulando orgánicamente a la gallina, metiendo un implante que no sé cómo funcionará exactamente, pero tiene seguro un sistema basado en hormonas detrás, para hacer que la gallina pues no ovule o no, pues igual que pasa con las personas con las chicas que toman anticonceptivos, ¿no? Es contradictorio que estés diciendo que los animales tienen que tener sus derechos, que no tienen por qué ser manipulados para tus fines, pero que detrás tengas una finalidad y un objetivo muy loable, como es el salvar y cuidar a los animales y protegerlos y hacer que se encuentren mejor, pero al mismo tiempo les estés interviniendo orgánicamente mediante el uso de un implante que seguramente funcione por hormonas, y las consecuencias que puede tener eso. No sé si existirán estudios o si habrá una argumentación científica detrás o un respaldo científico detrás que argumente que si tú les pones implantes a la gallina viven más años, viven mejor y no tienen consecuencias a nivel orgánico, porque la píldora u otros anticonceptivos de este tipo tienen consecuencias orgánicas bastante serias, y al final lo que estás provocando es un cambio fisiológico en el animal. Entonces sí que podríamos estar hablando de algún tipo de manipulación, ¿no? Vamos a darle todos los cuidados que necesite. Pero ¿y el tema de la reproducción? ¿Negarle la reproducción? Es que en los santuarios animales no hay reproducciones. Porque no, ¿Por qué? Pues porque no es ético. No es- Porque no es ético. porque esos espacios existen para rescatar animales que ya existen, que están sufriendo, que están mal, para darles una buena vida, no para atraer de nuevas. ¿Me entiendes? Ya existen muchas vidas. No sería ético ni sostenible. Son muchos gastos. Un santuario de animales es muy costoso. Vale, aquí tienes razón en una cosa, y es que un santuario de animales tiene que costar un huevo de pasta. O sea, ya el simple hecho de tener un espacio donde tengas que mantener X plantas, agua, alimentación para mogollón de animales, tiene que ser una pasta. Pero sigo sin estar de acuerdo con el hecho de utilizar el implante. O sea, es que me parece una contradicción en sí misma. O sea, estás criticando la selección artificial de los animales durante miles de años. Lo llamas manipulación, al final tú estás ejerciendo una manipulación sobre la gallina para terminar de quitarle esa naturaleza que tiene, ¿no? Que es la reproductiva. Pues al final, detrás de una acción muy buena, que es intentar ayudar a los animales, estás por tus propias convicciones afectando orgánica y fisiológicamente a esos animales. O sea, aunque lo respaldes, con la ética estás cayendo en una contradicción, porque al final estás cometiendo lo que tú consideras un error de la explotación animal. Estás manipulando al animal, estás interfiriendo en su naturaleza de alguna manera. Yo entiendo que una separación física en espacios en el que las gallinas y los gallos tengan su espacio y evites ese proceso que consideras violación y que consideras agresivo y que puede perjudicar a las gallinas, pueda ser una medida que no daña al animal a nivel orgánico, pero el ponerles un implante que seguramente, digo, funcione con hormonas, no tengo información sobre qué tipo de implante utilizan ni cómo funciona esto, de hecho es la primera vez que lo escucho, pero supongo que será algún anticonceptivo, pero al final estás poniendo un implante a un animal, ¿entiendes? Mucho. Vale, pero por esa regla de 3 no es ético reproducirse como humano, o sea, tener hijos, sino que es más ético adoptar porque hay muchos niños pasándolo mal. Bueno, eso es Aquí estás cayendo al error de lo que decíamos antes. Pones el ejemplo de que la gallina se sienta como el ser humano, pero usas el ser humano, o sea, llevas la ética animal a la ética del ser humano sobre tener o no tener hijos. Al final, cuando dos personas tienen hijos, hay detrás un proceso de elección. O sea, no existe una industria detrás que esté encerrando a personas obligándolas a parir, ¿no? Es lo que yo creo que tienen razón ellas en el sentido de que los animales no tienen esa capacidad de protección. Vale, pero por esa regla de 3 no es ético reproducirse como humano, o sea, tener hijos, sino que es más ético adoptar porque hay muchos niños pasándolo mal. Bueno, ese es otro tema, y aquí a nivel personal, pues sí, para mí sí. O sea, ¿te parece egoísta tener hijos? No es que sea egoísta, bueno, sí, depende depende de muchos contextos, pero para mí personalmente sí. En este planeta como está, que se está destruyendo, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué les vamos a dejar? Pero, o sea, Realmente no me parece moral. ¿Te parece? ¿Cómo estará el planeta de aquí 20 o 30 años? No lo sé. ¿Cómo crees que Pero estará? no va bien. Eso lo sabe todo el mundo. No lo sé. Vale, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que el hecho de tener hijos es una cosa bastante seria, sobre todo en la situación histórica en la que nos encontramos ahora más. Tal y como dice Fanny, nos estamos cargando muchísimas... no el planeta, porque decir que te estás cargando el planeta es también antropocéntrico, es un error. El ser humano no se está cargando el planeta, pero sí que está provocando cambios a nivel
climático y está provocando impactos en la biodiversidad, a nivel de deforestación, consumo de agua, huella ecológica, huella de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Está provocando unos impactos que van a dejar unas condiciones bastante precarias a las generaciones futuras. Y es un argumento ya válido de por sí. De hecho, conozco a gente que lo utiliza para no tener hijos, que ya tiene bastante peso. O sea, el hecho de decir, mira, no quiero tener hijos porque el mundo que estamos dejando es una mierda y no quiero que pasen por lo mismo que estoy pasando yo, me parece correcto. Pero además considero que el tema de tener hijos conlleva una responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto ni preparado para asumir. Primero, eh, para tener hijos en unas condiciones adecuadas, lo que creo que debería plantearse la gente es si tienes las condiciones económicas como para poder encargarte de tu hijo. Segundo, si tienes tiempo para poder encargarte de tu hijo. Y tercero, si tienes la madurez mental suficiente como para poder encargarte y ser responsable con la vida de esa persona. Porque al final, cuando traes a una persona al mundo, no nos equivoquemos, cuando se trae una persona al mundo no es propiedad del padre o de la madre. Al final es una persona independiente, que tiene sus propias experiencias, que tiene su propio proceso de desarrollo y que al final tiene su propia manera de pensar. Un niño o una niña, cuando se están criando con sus padres, que son sus máximos referentes, los padres son un porcentaje del entorno bastante importante y la influencia de ellos sobre sus hijos o sus hijas es fundamental. Para evitar muchos de los problemas que estamos teniendo hoy en día y que se han tenido durante muchísimo tiempo con agresiones, con violaciones, con guerras, etcétera, debería a lo mejor plantearse que el problema no está en la educación de la escuela o en la sociedad en sí, que también es parte de la educación del ser humano, sino en cómo y en qué mensajes esos niños reciben desde los primeros meses de su desarrollo. Y eso es un problema gordo. Y es un problema cuyas consecuencias se pagan generación tras generación. ¿Cómo, cómo, Lo que cómo creo crees es que que la estará? gente se tendría que cuestionar por qué se tienen hijos, Total, porque hay muchas cosas que, total, pues, que se tienen por tener, o por total. llenar vacíos, o por tener un legado familiar, muchas cosas, ¿no? Total. Es como que es un... Eso es lo mismo. Yo estoy de acuerdo con que la persona que quiera tener hijos por el hecho de que su objetivo en la vida o su finalidad o que tiene un verdadero interés y un verdadero cariño y una verdadera vocación por la maternidad o la paternidad los tenga y que le dé la mejor educación y la mejor vida a esa persona. Pero también existen casos, y no son poco comunes, de personas que tienen hijos porque es lo que toca, porque les meten presión social, que la presión social, sobre todo sobre las mujeres, es bastante gorda con el tema de tener hijos, por arreglar la relación. Tenemos un hijo para ver si lo arreglamos, eso es carne de trauma, pero vamos, o sea, pero absolutamente. Y lo que dice ella, para llenar un vacío. Yo entiendo que hay personas que se sienten solas en el mundo, hay mucha soledad por desgracia, pero no creo que la solución sea tener un hijo, porque al final esa persona tiene que... no sé, me parece una locura, la verdad. un tema más complejo que hablarlo entre frases. Ya. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, pero tiene Estoy muy de sentido acuerdo. también, ¿no? Al ser o sea, literalmente la regla número uno de nuestro código genético es que la especie perpetúe. Sí, pero sobramos ahora mismo, ¿no? ¿Cómo que sobramos? ¿Que estamos sobrepoblados en Por el planeta? supuesto, y lo estamos Hay una destruyendo todo. sobrepoblación total, Es sí. que está todo Pero ¿por qué destruido. dices que estamos sobrepoblados? Pues porque No somos está, mucha no gente. está todo destruido, pero está en aras de irse toda la mierda. Ya te digo, el planeta va a seguir siendo y va a cambiar, va a seguir siendo planeta y va a cambiar, a no ser que... no sé qué podría pasar, pero tampoco lo descarto. Pero las condiciones ecosistémicas y de muchas especies van a cambiar, el modo de vida de muchos organismos va a cambiar debido a los impactos que estemos teniendo sobre el clima. Ejemplo de ello son las migraciones de especies, son los cambios de comportamiento en algunos testudinos, por ejemplo, que eso algún día lo comentaré. Bueno, de hecho quiero traer un vídeo al canal sobre el tema de las tortugas en el Mediterráneo, que el otro día me comentó mi chica un tema sobre eso, yo no tenía ni idea y me gustaría leerlo por lo menos para ver si lo traigo o no al canal. Por no hablar de la pérdida de polinizadores y el impacto que está teniendo sobre la biodiversidad, que es grave también. Sí, Esto no te pero, lo digo yo. A ver, es informarse un poco. sí, pero bueno, informarse un poco, la información está un poco cruzada ahí fuera, yo creo, ¿no? Al respecto. O Pero sea, esto es muy evidente, ¿eh? Espérate, negacionismo al canto, espérate. ¿Cómo que está el cambio evidente? climático, Por ejemplo, claro por que ejemplo. sí. Pero también hay una corriente muy grande que dice que no podemos influir, por ejemplo, ¿no? En el clima. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, no creo que sea correcto que hagas un podcast que tienes además un impacto, una visibilidad y des el mismo peso, la misma validez argumental
evidencias científicas, que aunque Fanny no está dando las evidencias científicas, no está presentando los papers o lo que sea, está dando argumentos sobre información que realmente existe, sobre estudios científicos, no puedes dar del mismo peso y puedes ponerlo en la balanza que la pseudociencia del negacionismo del cambio climático. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido porque además es mentira. O sea, es mentira que el ser humano, o sea, que la actividad del ser humano no ha impactado sobre el cambio climático. Normalmente la gente que argumenta este tipo de cosas comenta que el cambio apela otra vez a la naturaleza de los hechos y dice que el cambio climático es un proceso que ocurre de manera natural y que ha ocurrido a lo largo de la historia. Es cierto que existen fenómenos naturales que están implicados en los cambios de temperatura en nuestra Tierra, como por los cambios en la actividad solar cada década, los ciclos de Milankovitch de los movimientos de la Tierra, la actividad volcánica. Incluso entiendo que me quieras argumentar el tema del metano de los animales, de las vacas, de los pedos de las vacas, de la sobreexplotación ganadera. Lo entiendo, vale, perfecto. Pero sí que es verdad que el aumento de los niveles de CO2 se puede observar que si le quitas la actividad antropogénica, este cambio no tendría que ocurrir. Por lo tanto, existe un impacto antropogénico en el cambio climático y es verídico. Hay estudios sobre ello. No lo digo porque estamos llegando a un punto donde estamos dando cabida a la opinión de cualquier papanata que te dice que el cambio climático es una mentira, de que las vacunas son mentiras y de que Elvis no está muerto. Hombre, claro que sí. Si ya el uso de animales fomenta eso, comer Huellas de las animales vacas. perjudica al planeta en muchos sentidos. Huella hídrica. Ya, pero a ti lo que te mueve, ¿qué es realmente? ¿Es el cuidar el planeta? ¿Son los propios animales? Pues ¿Qué es lo que más te mueve? contra toda opresión, lo que se pueda, pues luchar para abolir toda opresión. Obviamente, el foco principal de la lucha que sostengo es desde el santuario de animales, que es darles una vida digna a los animales que tengan la suerte de llegar allí. Pero después, pues concienciar, educar, para cambiar. Yo cambié hace 8 años, no tenía nada que ver con la que soy ahora. ¿Cómo eras hace 8 Al años? final lo que hay detrás de Fanny no es una cuestión puramente ideológica de animalismo, sino que hay mucho más detrás, sino que es bastante más holística en su manera de pensar. No es solo la lucha contra la opresión animal, sino contra la opresión en general, y el animalismo es una parte más de intentar conseguir esa utópica liberación de la opresión del sistema tal y como funcionan en diferentes aspectos. Pues más corriente. Era más ¿Tipo? corriente. Bueno, pues una persona más O sea, corriente, ¿cómo ¿no? era? Que trabaja, tiene su casa, su coche. ¿Cómo era tu relación con los animales hace 8 años? Bueno, trabajaba en una sala de despiece de cerdos. Hostia. Deshuesaba cerdos. Como si fuera una carnicería, pero a lo grande. ¿Y Ojo, ¿Y tuvo algo que ver eso con...? No, estuve 11 años. No era consciente. Era como cortar plástico. Fue por casualidad. A ver, sí que tuvo que haber un cambio tan radical de pasar de trabajar en una en la industria cárnica a este punto. Sí que tuvo que haber un clic a nivel mental de decir qué estoy haciendo, ¿no? Porque de repente un día vi un vídeo en YouTube que se llamaba 101 razones para ser vegano y me cambió la vida, la verdad, porque te enseñan. Fíjate, muchas veces, y esto es una cosa que llevo pensando mucho tiempo, muchas veces no somos conscientes del impacto que puede tener sobre la vida de las personas el contenido que hacemos las personas que creamos contenido en las redes sociales. Y yo no me lo llego a creer, pero sí que, obviamente, yo no soy una persona que tiene un montón de seguidores, pero sí que es verdad que ha habido gente que me ha dicho que mis vídeos le han cambiado en muchos aspectos y que les haya ayudado, ¿no? Creo que hay una responsabilidad tan grande, debería haber una responsabilidad tan grande de las personas que hacemos contenido en internet y que creo que no la hay en absoluto, que las consecuencias que pueda haber de aquí a 10 años pueden ser muy tochas con las cosas que aparecen en redes sociales. Hace poco ha salido una noticia de una niña de 16 años que ha reventado a su gato y la ha despezado para hacer un vídeo de TikTok. O sea, se nos está yendo la puta cabeza, de verdad, ¿eh? Todo el proceso que hay, desde el matadero a las granjas, todo el proceso que hay hasta que llegan a tu plato o a tu ropa o lo que sea, ¿no? Y es muy importante informarse. Vale, A mí me pero- cambió la vida. Pero ¿cuáles dirías que Es son los importante- motivos más es importantes? importante informarse, yo estoy de acuerdo con ella, es importante informarse, pero también hay que ser conscientes de que
el extremismo no va a llegar a nada y realmente hay ciertas cuestiones que son utópicas, intentar llevarlas a cabo. O sea, intentar evitar que no exista un consumo de carne por parte del ser humano, primero sería utópico y segundo, tendría consecuencias a nivel ecológico, porque todos esos seres humanos al final tienen que alimentarse. No, es que los animales comen lo mismo que nosotros, no, al final nosotros comemos una gran cantidad de productos vegetales y a nivel territorial, ecosistémico, tendría un impacto también, ¿no? No es una manera de justificar el consumo de carne. Yo consumo carne, pero creo que sí que lo importante en estos casos de informarse y llevar a cabo medidas para ser más sostenible está en el equilibrio. Yo no abogo por acabar con el consumo de carne en absoluto. Sí que abogo porque exista un consumo responsable de carne. Y con un consumo responsable de carne también me refiero a que haya un equilibrio en todo aquello que se consume. Una persona no necesita comprarse 27 prendas de Shein al día, o a la semana, o al mes. Eso es a lo que me refiero, a que exista un poco de cordura, que detrás de ese proceso de información exista una cordura para que tampoco dejes de comer o hagas locuras porque hayas visto en un vídeo que ocurren estas cosas. O sea, me parece bien la información, pero me parece también que tiene que haber un raciocinio detrás y un equilibrio. Que no digo que en su caso no lo haya, ¿eh? Muy importante informarse. Vale. A mí me cambió la vida. Pero ¿cuáles dirías que son los motivos más importantes para, o sea, si trataras de convencerme a mí, por ejemplo, para hacerme vegano, ¿cuáles dirías que son los motivos de mayor peso? El respeto a las otras vidas que no nos pertenecen, por ética, por Claro, respeto. pero es la cadena alimenticia, o sea, todos los animales No necesitas comer se animales comen... para... Yo estoy aquí y no soy el único ejemplo. Sí. Llevo 8 años, pero hay muchísima gente que lleva muchos años, hay muchos estudios, etcétera. Sí, Por sí, ética, pero por de valores. forma natural y de toda la vida hemos comido animales, somos omnívoros, los Pero seres que se humanos, haya hecho ¿no? toda la vida no significa que sea necesario, ético. Eficiente, digamos, ¿no? ¿Eficiente Y en más, qué y sentido? más necesario, o sea, igual ser vegano en Madrid es fácil, en Cuba no es tan fácil, a lo mejor. Bueno, no lo sabemos. No, sí, Pero o sea, eso sí, es una es excusa. un hecho. Es una excusa. Igualmente. No, no es una excusa. Hay determinados países, que no digo que sea el caso de Cuba, hay determinados países donde la disponibilidad de alimentos es muy, muy, muy diferente a un país como el nuestro. Y sí que es verdad que a lo mejor hay determinadas personas que necesitan alimentarse de animales porque pues, existen cazadores recolectores todavía. Y existen poblaciones que a lo mejor necesitan alimentarse de carne porque tienen un ganado o tienen animales con los que conviven y necesitan comérselos o comerse sus productos porque no pueden comer otra cosa. No, pero, o sea, ¿qué motivos tendría que encontrar yo, por ejemplo, para ser vegano? Es lo que no entiendo. O Pues sea, creo que te lo he dicho muy fácil. Sí, o sea, me dijiste el respeto a otras vidas, pero eso no lo comparto porque siento que estoy por encima de ellos en la cadena alimenticia. Pues que esto está mal ya. No, o ¿De sea, dónde viene tu superioridad? ¿Por qué eres mejor que una gallina? Antropocentrismo. porque ¿Por soy qué vale capaz... más tu vida? ¿Porque puedes qué? ¿Porque puedes aportar más? No, porque soy capaz de cazarla. A ver, tú no cazas una gallina. No la cazas. La compras en el Mercadona, la compras en el Carrefour, pero tú no la cazas, Pedro. No la cazas. ¿Tiene que ver eso? El león se come a la cebra porque es capaz de matarla. Pero tú no eres un león. Esa es la típica frase que nos dice la gente. De verdad, es que hay frases, pasan los años y se siguen diciendo los mismos argumentos. ¿Y qué harías si estuvieras en una El argumento biológico a conveniencia. isla desierta, etcétera? Yo creo que la gente también tiene que tener un poquito de conocimiento. Es verdad y tiene razón en este aspecto de que ese argumento no es válido, pero porque estamos hablando de la naturaleza de un animal carnívoro. Es verdad, también tiene razón él en que somos un superdepredador y que estamos en una parte de la red trófica bastante no superior, pero sí con un poder de manejo y de gestión que otros animales no tienen. Pero hay una cuestión interesante que es que hay otros animales también que no solamente se alimentan de otros animales, explotan sus recursos, sino que esclavizan a otros animales. Existen hormigas que son llamadas hormigas esclavistas, que lo que hacen es secuestrar otras especies de hormigas, secuestran los huevos o secuestran las larvas en otro hormiguero, van a otro hormiguero, secuestran las larvas, secuestran los huevos y lo que hacen es criarlas o que se desarrollen en su hormiguero propio, pero esas hormigas que se han secuestrado se utilizan para criar otras hormigas, para proteger el hormiguero, para conseguir recursos, y eso es un tipo de explotación de otros animales. O sea que los formícidos no tienen ética. Yo creo que la gente también tiene que tener un poquito de conocimiento, porque se habla mucho desde la ignorancia. Pero claro, eso es lo que estoy buscando. O sea, genuinamente quiero
motivos y ese conocimiento. O sea, el yo... El conocimiento es tener un poquito de humildad Sí, y tener autocrítica. sí. Entonces, darse cuenta de que los animales no son objetos, que no nos pertenecen y que puedes vivir sin dañarles. ¿Por qué vas a vivir dañando a alguien que pueda sufrir? ¿Por qué? ¿Es necesario? ¿Por qué? Aquí hay una diferencia si el daño es por placer o el daño es por necesidad. O sea, si el daño que tú estás provocando a un animal es una consecuencia indirecta de la explotación, lo que hay que buscar a lo mejor no es necesariamente dejar de explotar al animal para conseguir esos recursos, que ya sé que la explotación desde el punto de vista de Fanny es horrible, pero sí que a lo mejor darle las mejores condiciones, una ganadería extensiva, una ganadería más ecológica y que sea no solo sostenible, sino además asequible. Porque en mi caso, si tuviera la posibilidad de poder permitirme consumir carne ecológica o de ganadería extensiva continuamente, lo haría sin problema, pero es verdad que los productos ecológicos y los veganos son caros de pelotas también. Un sabor que una vida. ¿Un qué? Un sabor que una vida. Un capricho. No, no, es un sabor. Sí, es un sabor. Es parte de una supervivencia. O sea, No hace estamos falta. Hoy hablando a en nivel día nutricional. no hace falta, perdona. De hecho, es peor usar animales. Vale, pasamos al tema de la nutrición. Comer cadáveres, perdonad, pero es que es la verdad. Son cuerpos de animales que querían vivir. Bueno, a ver, comer cadáveres es algo que llevan haciendo los seres vivos, excepto los que no son carnívoros, toda la vida. No es verdad, o sea, vamos a ver, no vamos a salir con el argumento del león, porque no tiene sentido, pero es que hay animales que son carroñeros, es decir, que ya no se alimentan del animal recién matado, sino que se alimentan de los restos del cadáver del animal que se han encontrado a lo largo de los días. Pero es que más, a lo largo de la evolución, el ser humano ha sido un animal carroñero. El ser humano no me refiero solo a Homo sapiens, sino al género Homo. Hay animales del género Homo que se han alimentado de... O sea, han sido carroñeros. Sí, sí, son Comer animales cadáveres muertos. no es sano. Eso ¿Por es qué? mentira, es una gran falacia. Después salen enfermedades, muchísimas, pues como el cáncer y demás. Pero a Y nivel... luego está la gran industria farmacéutica que viene ahí a recoger lo que deja la otra industria. Vale, aquí están mezclando muchas cosas. A ver, el tema de la salud, de lo que está planteando Fanny de la salud es interesante. Sí que es verdad que una dieta basada única y exclusivamente en carne, y sobre todo en carne roja, no es sana, igual que no es sano o hay déficit nutricional cuando la dieta excluye por completo la carne y no hay un suplemento alimenticio detrás. Efectivamente, una persona vegana puede vivir sin ningún tipo de problema, pero en primer lugar, no todo el mundo está fisiológicamente preparado para llevar una dieta vegana por el déficit de determinados nutrientes, porque puede acarrear otras consecuencias en la salud y por eso las personas veganas generalmente tienen que o sustituir el alimento, por ejemplo las proteínas, tienen que sustituir la carne principalmente por legumbres y además es muy importante que la dieta vegana esté vigilada, recomendada y pautada por una persona profesional de la salud, ya sea nutricionista o directamente el médico de cabecera que derive a un especialista que pueda ayudar a esto. Incluso no sé si los endocrinos también pueden estar implicados en la dieta vegana. Como el cáncer y demás. Pero a Y nivel... luego está la gran Demás, industria. o sea, el cáncer y demás. ¿Qué tipo de cáncer? Lo primero. Es que me da mucha rabia cuando se habla del cáncer de manera general, igual que se habla de... No, tío, no. O sea, especifica qué tipo de cáncer. ¿Cánceres de qué tipo? Pues, por ejemplo, sí que es verdad que hay evidencias de que el consumo excesivo de carne roja está relacionado con un mayor riesgo de cáncer colorectal y que el consumo de dietas proinflamatorias también está relacionado con este tipo de tumores. Pero es interesante también ver cómo Fanny utiliza el argumento de la salud, pero es completamente incongruente en el caso de lo que estamos hablando, porque en esta entrevista lo que está haciendo al mismo tiempo que comenta esto de la salud es consumir una cerveza que tiene contenido alcohólico. Entiendo que la sección está basada en una San Miguel porque habrá un patrocinio detrás o lo que sea, pero si verdaderamente eres congruente con lo que estás defendiendo, que es el tema de la salud y la alimentación, actúa también en consecuencia a lo que estás defendiendo y a lo mejor no consumas alcohol porque también es perjudicial para tu salud. De hecho, es bastante más perjudicial tomarse una cerveza y el contenido alcohólico que tiene esa cerveza que tomarse un filete. Y ya hemos hablado del tema del alcohol en el canal varias veces, de hecho el último vídeo sobre el tema está aquí, os lo dejo también en la descripción. El alcohol es responsable de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cánceres como el de hígado, riñón o colon, obesidad, además de ser una droga que a corto plazo tiene un impacto neurológico que tiene una consecuencia sobre la conducta.
Además, Fanny es una persona que tiene comportamientos o actitudes de persona que está en contra del capitalismo y alega que comer carne no es sano. Y sin embargo lo hace mientras consume una cerveza San Miguel, que es una empresa que forma parte de ese sistema que critica. Esto lo digo porque, chicos, chicas, cuando se defiende un argumento de una manera tan radical, hay que intentar ser congruentes para no caer en incoherencias sobre lo que se está argumentando en la propia entrevista en este caso. O sea, hay que tener también cuidado con estas cosas, ¿no? Si quieres llegar a esa utopía que estás defendiendo y estás en contra del consumo de alimentos y de cosas que hagan daño a la salud, es completamente loable y me parece genial. Pero una posible opción sería decir, oye, en vez de una cerveza prefiero ver del vaso de agua. Yo entiendo que la cerveza tiene que estar aquí en la mesa, de hecho tienen vasos de agua ahí, pero si no os importa, yo no voy a consumir cerveza porque estoy en contra de consumir esta marca, etcétera, etcétera, etcétera. Coca-Cola. También es verdad que si estás en contra del tema de la marca, no participas en la entrevista y al final pues terminaría por no hacer nada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final puedes caer en tus propias contradicciones y eso es negativo también para la persona que defiende algo tan loable como lo que hace ella. ¿Que estás en tu derecho de tomarte una cerveza? Por supuesto, faltaría más. Claro, No es pero, sano, pero a ver, ni el la león, leche. el león también se come a la cebra, Pero también es se que come no un eres un cadáver. león, eres insisto, un ni león. tienes los No. mismos intestinos ni nada, no tienes nada que ver con un león. No, pero bueno, hay otros animales que también comen otros animales y están sanos y son así, es como viven y cómo y hay funcionan. animales que no comen animales y también están súper sanas, ¿no? Eso, claro, exacto. Pues exacto. eso. Claro, De pero hecho, tú me estás diciendo A ver, es que hay diferencias fisiológicas entre un león y una vaca. De hecho, a nivel intestinal, una vaca no tiene nada que ver con nosotros. que no es sano. comer animales. Claro que no, te enferma. Claro que no es nada sano. Pero qué Si enfermedades. te dicen que es sano es Es porque es malísimo. marketing. No hay más. Pero no hay ¿y no más. crees que detrás del veganismo hay mucho marketing también? Sí, por supuesto, porque ahí está el capitalismo Y que intentando... es un negocio brutal. ¿El cómo? ¿Y no crees que es un negocio brutal el veganismo? No, el veganismo es una lucha, es una posición política que rechaza el uso de animales. Otra cosa es que el capitalismo se meta, Claro, como en todos lados, ¿no? obvio. Sí, sí. O sea, es como pasa de forma natural. De hecho, o sea, yo soy empresario y digo, si tuviera que abrir un restaurante, abro un restaurante vegano, porque para mi gusto está de moda. Claro. Entonces, Es pero un es el, lastre. es el Esa moda es un lastre también. con el fin de ganar dinero, es la razón de ser y de existir de un negocio, ¿no? Mm, O sea, ¿qué opinas del capitalismo como tal en sí mismo? Lo odio, soy anticapitalista todo lo que puedo, Pero ¿por qué lo odias? porque destruye el planeta a costa de la vida de millones de animales, de las personas y del planeta. Pero ¿cuál es la alternativa al capitalismo? Pues bueno, yo soy anarquista. Lo que pasa que es una utopía, claro. Claro, es imposible el anarquismo. Bueno, no es imposible. Ya fue, por ejemplo, Cataluña Utópico. 8 meses anarquista. Pero, No. sí, ¿Cuándo? hace muchos años. Pero no es que, aunque sea una utopía, no me importa. Es el camino hacia esa utopía. ¿Me entiendes? ¿Y por qué es una utopía? Porque falta mucha educación en este planeta. Falta Bueno, a ver, lo que sí que percibo en Fanny es que, a pesar de caer en sus incongruencias o en sus incoherencias, es una persona que se cree lo que dice y que lo defiende de verdad. No lo defiende, no es la típica vegana que es vegana por moda, o no es la típica anarquista que cree en el anarquismo porque está de moda o porque va de guay o porque va de antisistema. O sea, realmente cree en lo que defiende y comulga con ello. De hecho, el tipo de vida que lleva comulga con ello. Ella vive, tengo entendido que en el santuario con los animales y vive en unas condiciones precarias desde el punto de vista capitalista, como dice ella, pero oye, su convicción, ¿sabes? Tampoco hace daño a nadie, aunque no estoy de acuerdo muchas veces en la forma de imponer su postura que tienen personas que defienden este tipo de ideas, pero oye, en este aspecto sí que también comulga con lo que hace y eso me parece cojonudo, ¿no? muchísima educación. Estamos en una sociedad superficial que solo importa el físico y el qué dirán y el que parece que tengas. Más que los valores. Esto me parece cojonudo y esto debería verse en las clases de primaria y secundaria. O sea, estamos en una sociedad tan podrida que hay personas que son tan pobres que solo tienen dinero, ¿no? Como digo yo. Muchas veces importa, bueno, muchas veces no, casi siempre importa más el aspecto que tú tengas y lo bien que huelas y el coche que tengas o la marca que lleves en la ropa que lo que piensas, lo que argumentas, la formación que tengas, no la formación necesariamente académica, sino la formación que tengas como persona, la educación que tengas, el cómo trates a los demás, la ética, la moral.
Y en ese aspecto estoy muy de acuerdo con ella, ojo. Más que el apoyo mutuo, más que la autogestión. Pero ¿no crees que el ser humano es egoísta por naturaleza? No, no, Toma. yo creo que hay gente maravillosa en todos lados. Sí, Gente está. buena No, también. pero por... Fíjate, yo pensaba que cuando vi los vídeos de las gallinas y todo eso, pensaba que estas personas tenían algún tipo de misantropía, ¿no? De odio hacia el ser humano y tal. Y estoy viendo que no. O sea, estoy viendo que realmente ella cree en la sociedad, en el ser humano, pero ella cree en una organización social diferente como es el anarquismo, ¿no? Que exista una autogestión, que exista una organización diferente, que no existan jerarquías. Entonces, joder, pues me está gustando esta faceta que estoy viendo de ella en la entrevista, me gusta bastante, ¿eh? Por naturaleza, o sea, por naturaleza hablo de forma instintiva. ¿Los animales son egoístas? Yo no lo creo. ¿No? No, habrá... No hay egoísmo como tal, pero sí que existe una competencia y una predación, y sí que existe el parasitismo, y sí que existe por parte de los animales una cosa que desde el punto de vista social, económico, llamaríamos explotación. Pero el término egoísmo también creo que se incluye dentro de la psicología, es una concepción humana, ¿no? El egoísmo. Sí que es verdad que desde el punto de vista de la investigación de la biología y de la ecología, en los animales se plantea que en la cooperación, una forma de cooperación es el altruismo, es decir, ambos animales o uno de los animales sale beneficiado a costa de ayudar al otro, y hay investigaciones muy interesantes en el tema, pero como tal no existe el egoísmo en las relaciones animales, ¿no? Es algo que creo que se atribuye al ser humano. todo, pero yo veo mucha cooperación entre animales también. Y cómo se cuida. Creo que tendríamos que aprender mucho más de los animales. Claro, pero los animales, si somos animales, tú tienes algo y yo lo quiero, peleo contigo y te lo quito. Bueno, pues yo no lo haría. Yo Claro. también soy una persona como tú y hago lo contrario que tú. Persona y animal, no nos olvidemos, ¿eh? Que el ser humano es un animal. Claro, ¿no? pero- Yo trabajo, por ejemplo, y todo lo que gano es para mantener animales víctimas del especismo. Todo lo que hago es altruismo. Y soy persona como tú. Simplemente somos diferentes porque nos mueven cosas diferentes. A mí me mueven los valores y ayudar, y a ti te moverá el dinero. Mira, me parece que la manera en la que estás poniendo esto no es precisamente ni beligerante ni impositiva. O sea, que está defendiendo su postura y está diciendo, oye, tenemos formas distintas de verlo. Tú tienes tu manera de verlo, más capitalista, yo tengo mi manera de verlo, pero no le está imponiendo, tú no deberías hacer esto o está mal que hagas esto, ¿no? Que eso me gusta bastante esto, ¿eh? Me gusta bastante la manera que estás... Va ganando puntos, Fanny, va ganando puntos. Es la gran mayoría de Bueno, el gente, dinero es una herramienta que sirve también para ayudar. por desgracia. En mucha mayor medida, muchas veces también. Sí, claro. O sea, el querer ayudar sin dinero a veces es muy complicado y muy limitado y Por no supuesto. consigues. No, no es cierto. O sea, es verdad que teniendo dinero tienes una herramienta mucho más poderosa en esta sociedad para ayudar a la gente, pero no es cierto que la única manera de ayudar que tengas sea el dinero. Existen voluntariados, existen asociaciones en las que te puedes meter a ayudar, a hacer cosas, a contribuir, a hacer labores sociales, o sea que no necesariamente para ayudar tienes que contribuir con pasta. Y creo que, de hecho, la labor que tiene Fanny en el santuario, no todo va en torno al dinero. El dinero es un recurso importante, pero no es el centro del mantenimiento del santuario y de la ayuda a los animales. Hay, yo creo que más una labor ética detrás para el mantenimiento de ese santuario y para ayudar a los animales que la cuestión económica. El dinero es importante, sí, pero no es la única herramienta para ayudar a nivel social. Es ayudar nada. Por supuesto, por ese trabajo. Claro. Por O sea, ese trabajo. de hecho, si yo quisiera ser... De hecho, trabaja y, tal y como pone en su camiseta, leí o escuché o vi un vídeo por ahí sobre que Fanny se dedica al trabajo sexual para mantener el santuario. O sea, que todavía más refuerza la idea que tengo de ella de cree en lo que hace, lo defiende, y a la vista está que el trabajo que hace no es para lucrarse, sino para conseguir el objetivo que tiene, aún utópico, pero ya lo persigue, ¿no? Estarás de acuerdo o no en la manera de hacerlo y de conseguir ese dinero. Eso yo no entro, pero sí que es verdad que al final cree tanto en ello que trabaja para mantener ese santuario. Súper, bueno, o sea, muy caritativo y demás, lo primero que haría es intentar hacerme rico. En mi caso. O sea, Yo creo que puedes ayudar de muchas formas. claro, No todo es el dinero. no, ¿eh? pero para llegar a un nivel mayor, para poder para tener realmente poder de influir y de ir más allá, hace falta el dinero también, está detrás al final. Bueno, no sé. Pero volviendo al anarquismo, ¿cuál es tu percepción del anarquismo como sistema? Vale, yo creo que ya... Bueno, Me sea, parece complicado, porque al final a la gente anarquista O sea, siempre se nos busca, y no es por nada, ¿eh? Pero igual que en esta entrevista, da igual, como que tienes que tener las respuestas perfectas
¿no? Porque estamos hablando de temas que normalmente la sociedad se ríe de más, ¿no? Bueno, yo he sufrido de todo con esto, con las gallinas y con mis ideales o por mi aspecto físico, da igual, ¿no? Incluso muchos mensajes de suicídate, ¿no? A diario. Eso De verdad, mucho odio. Por Esto me pensar, parece una colada y lo mismo que antes con el tema de la sociedad de la información. Ya basta de... o sea, es que da igual que lo diga yo, pero ya basta de liberar vuestras frustraciones con las personas de las redes sociales. De verdad, parad, porque hay consecuencias muy serias a nivel psicológico para las personas a las que se las somete a esa presión. De verdad, ¿eh? Te puede parecer mejor o peor la manera que tiene de defenderlo, pero al final no está haciendo daño a nadie, está cumpliendo una función por su propia creencia y no está metiéndose con nadie ni haciendo daño a nadie. O sea, sin dañar a nadie, por decir mi Pues mira, opinión justo. respecto a lo que creo que está mal en este planeta, las distintas opresiones que nos rodean, aunque no nos atraviesen de forma directa, ¿no? Entonces, como que siempre se nos exige ser perfectas al nivel de respuestas. Yo no tengo todas las respuestas del mundo. Yo soy una persona como vosotras, intento desaprender y aprender en mi día a día, Sí. ¿vale? fíjate, Entonces, esto que está diciendo... que el anarquismo solo te puedo decir que Fíjate, esto que está diciendo es súper importante tenerlo en cuenta y lo decía antes con respecto a la evolución. No es tan importante la fuerza o la supervivencia, sino la capacidad de adaptación, la resiliencia y el cambio. Y ten en cuenta que estamos ante una persona que trabajaba en la industria cárnica y ha pasado hasta este punto, ¿no? Es una muestra de que la gente puede cambiar, de que si te lo propones puedes evolucionar y eh, puedes adaptarte a una nueva forma de vida más sostenible. Por lo tanto, joder, chapó, chapó. aumentar desde pequeños grupos, desde los barrios, desde aprender a Asociaciones. cambiar un poquito y ser más compañerismo, tener más compañerismo, autogestión, apoyo mutuo, en vez de tanta división. Claro, y tanto... pero o sea, partiendo de la base de que no puede existir porque es una utopía, y desde Bueno. que haya una sola persona mala o con malas intenciones se podría aprovechar del resto con muchísima facilidad. Bueno, pero también hay, ¿No? perdona, también puedes hacer asambleas y gestionar las cosas. Sí, pero en este aspecto estoy de acuerdo. Ya en el momento en el que hay dos personas en una misma sala ya puede haber un conflicto. No te quiero decir con una asamblea de cientos de personas, ¿no? La competencia es algo natural también y en un sistema autoorganizado, autogestionado, al final surgirían roces, surgirían... Es que el ser humano es súper complicado y tiene una psicología súper complicada. Las relaciones sociales son extremadamente complejas. Y al final un sistema que se autoorganice con todas las personas trabajando de manera colaborativa es bastante complicado, no porque el sistema sea capitalista, que también, porque ya estamos súper contaminados, ¿no? del sistema actual y del modo de vida actual, sino porque en la propia naturaleza también existe esa competitividad. Y eso sí que sería complicado deshacerlo. No se pueden gestionar Sí, las pero cosas. anarquismo significa que no hay leyes, ¿no? No es eso. No es eso. Es que, a ver, claro, el anarquismo es caos. El anarquismo justamente es todo lo contrario. Es organización, es apoyo mutuo. Claro. Es ni querer Supresión de oprimir ni jerarquías. ser opresora. Sí, pero esto es como el tema del comunismo, que en el Supresión de papel lo que no pinta haya muy, jerarquía. muy bonito y pinta como que funciona y después en la práctica realmente nunca funciona. Bueno, yo no pienso igual. Vale, creo que ya están pasando a un tema más político, creo que lo vamos a dejar aquí. En algún momento me terminaré de ver el vídeo porque me está resultando interesante, pero no quiero que la primera reacción sea excesivamente larga. Creo que hemos tocado muchos palos de la biología que son interesantes. Espero que os haya gustado el vídeo, esta primera reacción. Y si es así, pues like, comenta, suscríbete, comparte el vídeo para que le llegue a más gente, que me ayudas un montón. Y sobre todo, un saludito y cuídate.